Sada Goray, porque en realidad ya estamos ahorita en la cuenta regresiva. De hecho, pensamos que el día de hoy se iba a llevar a cabo la audiencia en el Poder Judicial para evaluar el pedido del Ministerio Público que solicita 36 meses de prisión preventiva, no solamente para ellos dos, sino para, por ejemplo, Luis Martín Mesones Odar, para Pedro Gary Arroyo Marquina, Roger Lisandro Gavidia Johansson, pero lo cierto es que los más populares, los más visiblemente reconocibles dentro de este escándalo que habla de presuntos delitos y gravísimos son la empresaria Sada Goray y el periodista, a quien hemos visto en televisión durante muchos años. Hemos crecido, periodistas de mi generación, viendo a Mauricio Fernandini en programas dominicales, haciendo notas, siempre muy simpático, bailando marinera, gracioso, divertido, luego con su programa 20 lucas, pero las 20 lucas le quedaron chicas, quería más y claramente se metió en un negocio sucio y cuando tú haces eso, la terminas pagando. Claro que sí, y vamos a hablar de ello porque lo que tengo aquí en mis manos es la disposición de formalización de investigación preparatoria, es decir, los elementos que el Ministerio Público reúne para convencer al Poder Judicial de que tiene que darle 3 años de cárcel preventiva a las personas en mención. Estas personas son las que aparecen en el cuadro que hemos preparado para todos ustedes. Para contextualizar primero, porque tengo mucha información para compartir con ustedes, les pido que tengan un poco de paciencia. Ustedes saben que si alguna ventaja tenemos en el programa es la capacidad de hablarles de política de manera sencilla, sin utilizar palabras rebuscadas, sin hacernos los intelectuales, sin alucinarnos poetas. No, le hablamos a la gente en el idioma que habla la gente. A ver, ¿quiénes están metidos en la jugada? Sada Goray Chong, que es la empresaria de la inmobiliaria, la dueña de Marca Group, que está detenida. Todos están detenidos, menos el prófugo, que es Luis Mesones Odar, que es el ex esposo casualmente de Sada Goray Chong, Mauricio Fernandini Arbulú, periodista, y el facilitador, la bisagra, el mediador, el moderador, detenido también, Pedro Arroyo Marquina, que es el exdirector del Fondo Mi Vivienda. Después está el otro exdirector del Fondo Mi Vivienda, Roger Gavidia Johansson, y, repito, el prófugo exmarido de Sada Goray. ¿Y por qué tanto Mi Vivienda, dirán ustedes? Porque para que Marca Group, la empresa de Sada Goray, se pudiera hacer de todos estos contratos, ganar las licitaciones y nutrirse del Estado de manera irregular, negra, delictiva, era teniendo el poder absoluto en el Fondo Mi Vivienda. Por eso es que ella habla de 4 millones de soles que le da a Salatil Marrufo, que era la mano derecha del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. ¿Se dan cuenta ustedes? Y Heiner Alvarado no se enteró nunca, solamente supo que Mauricio Fernandini quería hablar con él porque hay un chat que ya hemos leído y conocemos, donde Mauricio Fernandini se presenta como periodista de RPP y le dice: tengo un asunto importante para comentarle a usted. Ya, ok, conversa con Salatil Marrufo. Claro que sabía de toda esta cochinada, porque hoy tenemos esta fotografía que está dentro, repito, del documento que tengo en mis manos, la disposición de formalización de investigación preparatoria, donde aparece en casa de ¿quién? De Mauricio Fernandini, el exministro de Vivienda. A ver, para ponerles un ejemplo, digamos que acá no hay nada criminal, no hay nada delictivo, no hay nada turbio, no hay nada sucio. ¿Qué hace un ministro en la casa de un periodista? Un periodista no puede tener amigos políticos porque no es ético, salvo que sea una entrevista. Y no la haces en tu casa, pues en la casa del periodista. Vas por último a la vivienda, tú mismo vas al lugar donde te cita la persona que te va a brindar alguna declaración. Y están celebrando, y están con cervezas, y están con el dedito arriba, porque claro, ¿saben ustedes la plata que se estaba moviendo? Un montón, estamos hablando de millones y millones de soles. Sada Goray dice: yo lo hice por el bien del Perú. Qué graciosa, ¿no? Por el bien del Perú, dice Coibea, con 4 millones de soles. Que no fueron 4 millones de soles según el Ministerio Público. Lo primerito fueron más de 5 millones, porque 1 millón le costaba cada directivo del Fondo Mi Vivienda. Y al tener copado el Fondo Mi Vivienda, donde las cabezas, los que toman las decisiones, ya estaban, ¿no?, aceitados, obviamente todas las licitaciones, todos los grandes negocios iban a salir a favor de Marca Group. ¿La empresa de quién? De Sada Goray. ¿Y quién es la íntima amiga de Sada Goray? Pilar Tijero. ¿Y quién es Pilar Tijero? La primísima de Mauricio Fernandini, la que le dice: primito, ayúdame, porfa, alquílanos tu casa en San Isidro, que es perfecta para llevar a cabo, concretar reuniones. Y claro que la alquiló. Hasta ahí, bueno, me están dando 10.000 soles al mes, yo también lo alquilo. Pero él iba a las reuniones y él iba y recibía y se sentaba y en fin. Tenemos
Más información en este desagregado que hemos preparado para todos ustedes. Miren ustedes la cantidad de documentos que tengo que hace que no sea tan sencillo, ¿no?, poder extraer toda la indagación que ha hecho el Ministerio Público y que nosotros hemos seccionado, por decir de alguna manera, para que ustedes mantengan la línea narrativa de esta historia de terror a estas alturas, ¿no? Acá lo que estamos viendo es una imagen de Mauricio Fernandini realizando una entrevista en RPP, que es un medio de comunicación grande, importante, donde él tenía un programa sólido y utilizó las cámaras y utilizó los micrófonos en ese entonces para entrevistar a José Carlos Forero Monroe. ¿Quién era? El gerente general del Fondo Mi Vivienda. ¿Qué tan importante era entrevistar al gerente general del Fondo Mi Vivienda? Mauricio Fernandini ya estaba, ¿no?, haciendo los favores a cambio de plata, utilizando un medio de comunicación que llega a nivel nacional como lo es RPP. Y estas son fotografías que justamente adjunta el Ministerio Público en el documento en mención. En el expediente señalan que en este programa Nada Está Dicho no solamente entrevistaba a este señor, exgerente general del Fondo Mi Vivienda, sino que además mandaba comentarios, ¿no? Tenía algunos, de pronto, chispazos vinculados al Ministerio de Vivienda, a la gestión de Heiner Alvarado como ministro de Vivienda, que como que no venían al caso. Ahora entendemos todo, porque el rompecabezas poco a poco se va armando. Hay mucha gente que de pronto me está viendo y debe decir: ¿quién es Mauricio Fernandini? Sí, escuchamos hablar de él, lo hemos visto, pero ¿qué tan importante es? Ahora es el protagonista de la noticia judicial, pero fue el protagonista de muchos reportajes y él convirtió como periodista a protagonistas que obviamente contaban una historia, que es lo que hacemos los reporteros. Él fue reportero durante muchos años. De hecho, en los años 90, Fernandini era muy joven, era reportero en Panamericana, luego pasó a ser conductor de 24 horas, pasaron los años, llegó a tener un programa propio, el recordado 20 Lucas en Frecuencia Latina, donde mostraba cómo cocinar con ese monto de dinero, se iba a los mercados y tenía mucha aceptación por parte de las amas de casa, porque él siempre fue muy simpático, siempre fue muy agradable y claro, para Pilar Tijero, la prima, decirle a Sada Goray, quien estaba buscando al lobista perfecto, oye, mi primo es la persona clave, era algo que obviamente no le iba a fallar, porque era un encantador de serpientes, un encantador de serpientes. Años más tarde cierra la etapa del programa 20 Lucas y pasó a conducir un programa en RPP Noticias. Es como que reapareció ya en un formato bastante más serio. Tiene 57 años, podría estar tranquilo, trabajando todavía como periodista, recordando lo que fueron sus inicios, que fue un buen periodista, un gran reportero, y miren ustedes dónde está, esperando la decisión del Poder Judicial, porque podría pasar los próximos 3 años en la cárcel solamente de manera preventiva. No estamos hablando de sentencias, de condenas. La Fiscalía lo pone como el principal intermediario de la entrega de coimas por parte de Sada Goray a Salatiel Marrufo, que ya sabemos que es el ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, con quien él se ha reunido y lo ha reconocido. Yo me reuní con Salatiel Marrufo y cuando le escribe Fernandini al WhatsApp al ministro de Vivienda, no para una entrevista, no para un reportaje, sino porque le quería hablar de un tema importante, era de esto. Y el ministro no va y se reúne con él, obviamente, le manda a su mano derecha. ¿Quién era? Salatiel Marrufo. El 7 de diciembre del 2022, el año pasado, el propio Marrufo estaba internado en el penal Castro y desde allí declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las acciones irregulares que habrían ocurrido en el gobierno de Castillo. Y es en ese momento, frente a los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que confesó que un periodista estaba involucrado en el caso del Fondo Mi Vivienda, que la empresaria Sada Goray había revelado en una entrevista que le habían exigido el pago de 4 millones de soles para que obtenga la aprobación de su proyecto. Y ese dinero fue entregado por Mauricio Fernandini en su casa en Miraflores. Marrufo refirió que esa no fue la única entrega que brindó Mauricio Fernandini, que si no, hubo otras más que se recogieron dineros sucios, obviamente, negros, en la vivienda del periodista, la misma que él alquilaba para las reuniones clandestinas que se llevaban a cabo en ese domicilio. Al día siguiente de lo que dice Marrufo, Fernandini aparece todavía en RPP,
De hecho, le habrán dado el beneficio de la duda, cosa que no me parece mal. Quienes lo conocemos, no es mi amigo, alguna vez me lo he cruzado. De hecho, yo le escribí al WhatsApp y le dije, me gustaría hacerte una entrevista por lo que se está diciendo, por los delitos que te están imputando. No estoy en condiciones de hablar, Juliana, quizás en algún momento. Luego insistí, no quiero hablar, lo dejé ahí. Pero siempre a mí me tincó, debe ser el olfato, los años de experiencia, hizo que no soy tan vieja, en fin, que siempre me hizo creer que en algo raro estaba. Y esto ya no es solo algo raro, esto podría ser algo muy grave. Estamos hablando de una serie de delitos que el Ministerio Público le está imputando a él y a los demás involucrados en esta presunta organización criminal. Apareció. ¿Y qué fue lo que dijo? Frente a cámaras y frente al micro de RPP. Escuchen. Es una falsedad, es una mentira. Omar, es totalmente falso, como en todos los casos, el señor Marrufo, colaborador eficaz, tiene que adjuntar pruebas, no decir, he recibido de Mauricio Fernandini en la casa de Miraflores. Mi casa no queda en Miraflores, vivo en calle de la Monclova 363, departamento 1001, y desde el día 1 que empecé mi carrera he sido transparente y lo voy a hacer siempre, siempre. Nunca he estado vinculado a ningún tipo de escándalo y Salatiel Marrufo es él el que tiene que defender a la justicia, asumir, y anoche me entero de lo que Marrufo le ha dicho a la Fiscalía y estoy acá para decir que eso es falso, que soy inocente y que me tengo que defender. Es una... Ya no dice lo mismo, evidentemente. Bueno, no da entrevistas, ¿no? Tengo entendido que sí conversó con una persona de prensa, que además conozco, ¿no? Y admiro mucho, es mi amigo, Christopher Acosta, y él ha publicado un libro. Vamos a dar la posibilidad de entrevistar a Christopher Acosta en los próximos días aquí en el programa, porque debe tener data bastante importante para compartir con todos nosotros, además de, obviamente, lo que aparece en su libro. El periodista dijo que en el año 2021 le escribió a Heiner Alvarado a pedido de su prima Pilar Tijero. Ahí empieza Fernandini a soltar un poco la lengua, cuando van apareciendo nuevos elementos y cuando más gente se acerca a la Fiscalía, Pilar Tijero, su propia prima, Sada Goray, el propio Salatiel Marrufo, a colaborar, a tratar de ser aspirantes, por lo menos a colaboradores eficaces, se ve atrapado en su propio laberinto y empieza a decir que lo que quería era obtener información valiosa para el Fondo Mi Vivienda. Y en esa comunicación es la que yo les cuento que Heiner Alvarado le dice que lo va a poner en comunicación con Salatiel Marrufo. Allí se inicia esta relación. Solo pasaron algunos meses para conocer que sí estaba metido en el tema. El periodista declaró al final ante la Fiscalía que alquiló el departamento a Goray por 10.000 soles mensuales para que realice reuniones con su prima Pilar Tijero, quien es amiga cercana, como lo venimos diciendo. Además confesó que fue él quien se contactó con Alvarado, el ex ministro de Vivienda que aparece feliz en la foto que hoy acabamos de mostrar en la casa de Mauricio Fernandini, y que luego lo contactan con Marrufo. Y es así como empieza todo. Aceptó la propuesta pidiendo que las cosas se hagan con mucho cuidado porque quería cuidar mi buena reputación. No obstante, también entregó algunas sumas de dinero, como lo manifestó Marrufo ante la Fiscalía, pero que el periodista algún día negó. ¿Lo seguirá haciendo? Pues eso ya no lo sabemos. Lo cierto es que el viernes 7 de julio la policía lo detuvo en los exteriores de la Embajada de Estados Unidos, pasó a cumplir con una orden de detención preliminar de 10 días y mañana sabremos si se va a la cárcel junto a Sada Goray y los demás por 36 meses. Dejamos este tema de lado, señores, no podíamos omitir información tan valiosa con respecto al tema que ahora mismo, periodísticamente hablando, es uno de los más importantes.